Mi hermana logró que mi familia me rechazara cuando quedé embarazada sin estar casada, pero cuando a ella le ocurrió lo mismo, regresó suplicando. Yo, con 21 años, nunca he tenido una buena relación con mi familia. Lo que estoy a punto de contar trata principalmente de mi hermana Lorena, de 19 años, que es menor que yo. Durante mucho tiempo, no tuve ningún contacto con mi familia. Al principio, fue su decisión. Más tarde, fue la mía. Sé que todo esto puede parecer complicado, así que intentaré explicarlo lo mejor posible. Tal vez esta historia sea un poco larga, pero creo que es necesario contar todo desde el principio para que se entienda bien. El contexto es importante porque quiero que tengan la versión más detallada posible antes de explicar exactamente cuál es mi problema. Quedé embarazada cuando tenía 18 años. No estaba casada, pero tenía novio, así que, técnicamente, era un hijo fuera del matrimonio. Para muchas personas, esto podría no parecer un gran problema, ya que es algo que puede pasarle a cualquiera. Y de hecho, ocurre con frecuencia. Fue un embarazo accidental. Ni mi ex ni yo estábamos preparados para asumir algo tan grande a esa edad. Pero, a pesar del miedo, jamás consideré interrumpir mi embarazo. Estaba decidida a tener a mi hijo. El problema era que tenía pánico de lo que haría mi familia al enterarse. Son extremadamente estrictos con este tema. Despreciaban a quienes tenían hijos fuera del matrimonio. Y cuando digo que eran inflexibles, lo digo en serio. Sabía que en cuanto lo supieran, me desheredarían y me aislarían por completo. Tal vez mi familia habría sido más comprensiva si mi ex hubiera querido casarse conmigo y criar al bebé juntos, pero en cuanto supo que estaba embarazada, se desentendió por completo. No quería ser padre y mucho menos casarse conmigo. Cuando me negué a interrumpir el embarazo, terminó conmigo sin dudarlo, y me dejó claro que no volviera a buscarlo. Me sentí aterrada, completamente sola y sin nadie en quien confiar. Me daba pavor contarle a mi familia porque sabía exactamente cómo reaccionarían. Estaba tratando de reunir el valor para hacerlo, pero mi hermana Lorena se adelantó. Había pasado por mi apartamento a recoger algo y, con toda seguridad, se puso a husmear. Encontró la prueba de embarazo y las vitaminas prenatales. Sin decirme nada, lo contó absolutamente todo. En cuestión de días, mi familia entera cortó todo contacto conmigo. Mis propios padres me dijeron cosas horribles. Que los había avergonzado a ellos y a mí misma. Que era un fracaso, y que había arruinado mi vida para siempre. Lorena se encargó de difundir la noticia entre toda la familia extendida, y logró que me prohibieran verlos también. Lo disfrutaba. Parecía feliz de haber conseguido que me desheredaran. Además, comenzó a inventar mentiras sobre mí. Les decía a todos que yo era una cualquiera, que mi ex me había dejado porque no estaba segura de quién era el padre del bebé. Por supuesto, nada de eso era cierto. Intenté explicarle a mi familia la verdad, pero no importaba. El simple hecho de que estuviera embarazada bastó para que me sacaran de sus vidas. Cada vez que intentaba hablar con ellos, solo recibía insultos. Me dejaron claro que nunca formarían parte de mi vida ni de la de mi hijo. Esta etapa de mi vida fue una de las más difíciles que tuve que atravesar, incluso más que el propio embarazo. Por extraño que parezca, con el tiempo mis padres cambiaron de opinión. Pero eso ya no importaba, porque terminé sufriendo un aborto espontáneo. Han pasado 5 años desde entonces. Ahora tengo una relación más o menos estable con mis padres y algunos miembros de la familia extendida. Estaba conforme con cómo estaban las cosas, y no quería volver a involucrarme demasiado con ellos. Pero hace 2 días, mi hermana Lorena apareció en mi puerta llorando. Ahora ella está en la misma situación que yo viví y está aterrada. Está embarazada, y su novio no quiere asumir ninguna responsabilidad. Vino a buscarme porque ha sido desheredada de la misma manera en que yo lo fui. La diferencia es que, cuando me tocó a mí, al menos tenía un trabajo y mis propios ingresos. Sí, el padre de mi hijo me abandonó. Pero eso no fue un obstáculo para seguir adelante, porque contaba con los medios para criar a mi bebé. Lamentablemente, el estrés de toda la situación terminó afectándome más de lo que imaginé. Los médicos sospechan que esa fue la causa de mi aborto espontáneo, ya que no tenía problemas de salud, y fui bastante cuidadosa con mi embarazo. Aunque estaba completamente sola, al menos tenía la tranquilidad de poder mantenerme por mi cuenta. No necesitaba depender de nadie, pero en el caso de mi hermana la situación es completamente distinta. Ella aún vive con mis padres, no fue a la universidad y nunca ha logrado mantener un trabajo por más de 3 meses. No sé exactamente cuál es su problema con el trabajo, y la verdad, nunca me interesó averiguarlo. Prefiero mantenerme al margen de su vida, y la poca información que tengo sobre ella proviene de mi madre, quien a veces se desahoga conmigo cuando está frustrada. Ahora, Lorena no tiene los medios para mantenerse sola. Pero a mis padres no les importó, al igual que al resto de la familia. La están marginando y aislando de la misma manera en que me lo hicieron a mí. Tal vez algunos piensen que soy cruel,
pero me negué a ayudarla. No soporté verla llegar con la seguridad de que yo la acogería después de todo lo que me hizo. Lorena no tardó en reaccionar mal cuando le dije que no. Primero lloró desconsoladamente y cuando vio que no cedía, se enfureció. Comenzó a gritarme, insultándome y llamándome una perra miserable por negarme a ayudar a mi única hermana cuando más lo necesitaba. Según ella, estaba siendo injusta al darle la espalda, a pesar de que yo había pasado exactamente por la misma situación. Eso me hizo explotar. Dejé salir todo mi enojo y le recordé, sin ninguna amabilidad, cómo me trató cuando yo estuve en su lugar. Pero a ella no le importó en absoluto. Se negó a aceptarlo y actuó como si todo debiera ser perdonado y olvidado solo porque yo soy la hermana mayor y ella la menor. Y por eso debía tener más consideración con ella. Para ese punto, estaba completamente harta. La eché de mi casa y cerré la puerta tan rápido como pude. Pero eso no la detuvo. Empezó a llenarme de mensajes y llamadas sin parar. Incluso logró que sus amigos intervinieran para decirme que era la encarnación de Satanás. Supongo que eso haría de Lorena la Virgen María. Claro que sí. También mencionaron que, al negarme a ayudarla, estaba condenando a mi pobre sobrino o sobrina a una vida de fracaso por no darle las oportunidades que se merece. Tuve que responder a algunos comentarios. No sé si hice bien en decirles que ellos mismos podían brindarle esa ayuda, ya que hasta ahora se estaban esforzando en ser la encarnación de Satanás. La situación me dejó confundida e incluso un poco enojada, pero lo que realmente me desconcertó fue cuando mis propios padres se comunicaron conmigo para preguntarme si iba a ayudar a mi hermana. No entiendo cómo. Para ellos, estaba bien negarse a ayudarla, pero yo no puedo hacer lo mismo. Algo que me molesta profundamente es que sé que el niño no tiene la culpa de nada, y me duele pensar en él. Pero Lorena nunca tendrá mi simpatía. Aún así, siento que estoy atrapada en una situación complicada. No importa lo que haga. De alguna manera me voy a sentir mal al respecto, aunque no por ella, sino por el bebé, que lamentablemente tendrá que crecer con ella como madre. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Algún consejo? Algunos de ustedes hicieron preguntas interesantes sobre por qué sigo guardándole rencor a mi hermana, pero aparentemente dejé pasar lo que hicieron mis padres. Bueno, no es que simplemente lo haya olvidado. Como mencioné antes, mis padres hicieron un esfuerzo por enmendar las cosas conmigo. Se acercaron un mes después de mi aborto espontáneo y me dijeron que, después de todo, no querían alejarme de sus vidas. En ese momento, no sabían sobre la pérdida de mi bebé, pero estaban listos para aceptarme de nuevo. Tanto a mí como a mi hijo, tanto mi mamá como mi papá, nos trataron con extrema amabilidad cuando finalmente volvimos a hablar. Se disculparon profundamente por la forma en que habían reaccionado, y se pusieron muy tristes cuando les conté que había perdido a mi bebé. Desde entonces, ha sido una lucha difícil para ellos. Durante los 6 meses siguientes, no tuve ningún contacto con mis padres y rechacé todos sus intentos de reconciliación. Sin embargo, nunca se rindieron en su esfuerzo por hacer las paces. Se disculparon de todas las maneras posibles, incluso asistieron a terapia para trabajar en todo esto. Cuando poco a poco comenzamos a hablar de nuevo, mi querida hermana Lorena corrió con la familia extendida para contarles que mis padres estaban tratando de reconciliarse conmigo y traerme de vuelta. Muchos de nuestros parientes se opusieron a esta idea y presionaron a mis padres para que volvieran a cortarme de sus vidas. Pero, en lugar de hacerlo, ellos fueron quienes cortaron contacto con esos familiares y lograron convencer a los más neutrales de aceptarme de nuevo. No perdoné a mis padres por capricho. Les tomó más de 3 años de esfuerzo genuino ganarse de nuevo mi confianza. Ellos saben que todavía los culpo, en parte por el estrés que llevó a mi aborto espontáneo, pero también se culpan a sí mismos. No estoy actuando por celos ni por rencor sin sentido. Mi hermana ha sido una persona horrible conmigo, y jamás ha mostrado remordimiento ni ha intentado disculparse. De hecho, trató de manipular a nuestra familia para evitar que mis padres y yo nos reconciliáramos. ¿Pueden entender lo repugnante y cruel que es? ¿Cómo se supone que la perdone después de todo esto? ¿Cómo se puede perdonar a alguien que ni siquiera lo ha pedido? He visto varios comentarios sugiriendo que debería pensar en el niño inocente y tratar de ayudar a mi hermana por su bienestar. Pero es fácil decirlo cuando no eres tú quien tiene que lidiar con todo. No veo ninguna manera de ayudar al bebé sin, de alguna forma, terminar ayudando a su madre. Y hay algo que tengo absolutamente claro. No quiero ayudar a Lorena en lo más mínimo. Llámame rencorosa si quieres, pero no me importa. Ni siquiera tuvo la decencia de mostrarme un mínimo de respeto, o de disculparse por arruinar mi vida. Así que no veo por qué debería preocuparme por ella ahora. Afortunadamente, otros también han señalado que la responsabilidad de este niño recae sobre mis padres, no sobre mí, lo que me hace sentir un poco más tranquila. Habría estado dispuesta a ayudar si Lorena hubiera hecho, aunque fuera una fracción de lo que hicieron mis padres para enmendar las cosas. No tenía que ser nada grandioso, solo un simple gesto.
Pero ni siquiera ha pedido disculpas. De hecho, sigue esquivando cualquier pregunta sobre el tema. Todo lo que tenía que hacer era disculparse. Pero no, eso es demasiado difícil para ella. También he notado que muchos están molestos con mis padres. Y lo entiendo perfectamente. Yo misma estuve enojada con ellos por mucho tiempo. Me costó muchísimo hacer las paces. Y aunque ahora tenemos una relación funcional, no diría que es la misma de antes. Lo que me resulta más confuso en todo esto es, ¿por qué mis padres no están ayudando a Lorena? Ya entendieron que su postura sobre los hijos fuera del matrimonio era anticuada y dañina. Así que, ¿por qué ahora la están tratando de la misma manera en que me trataron a mí? No tiene sentido. Han estado manteniéndola toda su vida, así que me parece raro que, de repente, la echen a la calle. Por mucho tiempo pensé que Lorena siempre se saldría con la suya, porque había cierto favoritismo hacia ella. No esperaba que Lorena pasara por lo mismo, pero al menos imaginé que mis padres reaccionarían de manera diferente. Primero, porque hicieron las paces conmigo. Y segundo, porque siempre ha sido su favorita. Tal vez debería hablar con ellos y averiguar qué está pasando. Todo este lío me está afectando más de lo que quisiera, y la actitud de mis padres me irrita. Quieren que yo ayude a Lorena, pero ellos mismos no están dispuestos a hacerlo. Es un comportamiento extraño y sospechoso. No sé qué estará haciendo el resto de la familia. Conociéndolos, diría que no están contentos con Lorena ni con sus decisiones de vida. En realidad, nunca lo estuvieron. Siempre la criticaron por no tomarse la vida en serio y depender demasiado de mis padres. Supongo que, en su momento, por eso estaba tan desesperada por verme caer en desgracia, para que las críticas se desviaran hacia mí y la dejaran en paz. Francamente, no es como si Lorena hubiera perdido el rumbo solo en los últimos años. Siempre fue una persona sin dirección, de esas que parecen disfrutar metiendo la pata. Tampoco mostraba remordimiento por sus acciones. Mis padres intentaron educarla, pero rara vez funcionó. Nunca tomó en serio su educación, pero sí esperaba que mis padres se hicieran cargo de cualquier problema académico que tuviera. No estoy segura de cuál era su lógica en todo esto, ya que hace mucho tiempo dejé de intentar entender sus tonterías. Así que sinceramente, no me sorprende que ahora esté embarazada, sin matrimonio y sin dinero para mantenerse. Siempre tuvo el hábito de actuar de manera irresponsable, viviendo bajo la mentalidad de, ya habrá tiempo para pensar en las consecuencias. Sé que sueno hipócrita ahora, pero yo fui muy cuidadosa con mi vida. El embarazo fue una gran sorpresa y llegó de la nada. El chico con el que estaba saliendo tenía problemas con la paternidad, así que desapareció en cuanto le di la noticia. Aún así, tenía mi vida resuelta, y no habría dependido de nadie para criar a mi hijo. Las circunstancias de Lorena son muy diferentes a las mías. En fin, creo que ya he despotricado suficiente por hoy. Trataré de hablar con mis padres y averiguar qué diablos está pasando con ellos. Regresaré sin vergüenza para pedir ayuda nuevamente, porque sé que este lío está lejos de terminar. Me reuní con mis padres y hablamos sobre la situación. Ahora todo parece mucho más claro que antes. Disculpen si no he podido responder algunos comentarios antes, pero yo sabía tan poco como ustedes. Con esta publicación, espero aclarar todo lo que pueda. Y si no, responderé comentarios después de publicar. Primero, muchos de ustedes estaban horrorizados por el hecho de que mis padres esperaban que yo ayudara a Lorena mientras ellos se quedaban de brazos cruzados. No diría que yo también estaba horrorizada, pero sí muy enojada. Hablamos de todo, y ahora entiendo exactamente qué estaban pensando cuando la echaron de casa. Resulta que mis padres están completamente hartos de ella. Ya había mencionado que tiene 19 años y ni siquiera tiene un trabajo decente. Mis padres habían sido comprensivos con ella y trataron de ser menos estrictos, porque su estilo de crianza severo no estaba dando resultados. Con mi ausencia y falta de contacto, intentaron hacer todo lo posible para asegurarse de que su otra hija no los dejara. Lorena aprovechó la situación al máximo y los explotó sin límites. Mis padres ya estaban cansados de sus tonterías y listos para echarla. De hecho, ya se habían sentado con ella y le habían dicho que se fuera mucho antes de que quedara embarazada. Lorena discutía constantemente con ellos, y de repente, dejaba su trabajo diciendo que la estaban maltratando en el lugar. Luego empezó a insistir en que no podían echarla, porque entonces se quedaría sin hogar. Mis padres decidieron dejarla quedarse hasta que consiguiera un nuevo trabajo. Pero pasaron 2 meses y seguía poniendo excusas para no tener uno. Que la paga no es buena, que la economía está difícil, que hoy había un capítulo nuevo de su serie favorita. Mis padres se estaban preparando para intentar echarla por segunda vez cuando llegó con una sorpresa: el embarazo. Eso detuvo sus planes de inmediato. Inicialmente, habían decidido que dejarían que Lorena se quedara, y cuidarían al niño para que pudiera tener la oportunidad de encaminar su vida. Querían hacer las cosas de manera diferente a como lo hicieron conmigo. Pero Lorena tenía otros planes. Les dijo a mis padres que no volvería a trabajar mientras estuviera embarazada porque, según ella, bajar podría lastimar al bebé. ¿Cómo?
Según ella, yo lo hice. Sí, aparentemente dijo eso. Luego las personas se preguntan, ¿por qué no quiero ayudarla? Por supuesto, mis padres le dijeron que no podían permitirse mantenerla a ella y a su hijo gratis. La solución de mi hermana a ese problema fue decirle a mi madre que consiguiera un trabajo. Para contextualizar, mi madre tuvo que dejar su trabajo hace 3 años porque ahora está parcialmente discapacitada. Tiene muchos problemas de salud, por lo que trabajar sería bastante difícil para ella, pero a mi hermana no le importa. Quiere que nuestra madre se mate trabajando solo para que ella pueda aprovecharse de ella y hacer que críe a su hijo. En ese momento, mi padre se enojó mucho y le dijo a Lorena que ya no era bienvenida en su casa y que tenía 2 semanas para irse. Incluso le entregaron un aviso formal de desalojo. A Lorena mucho no le importó. Pensó que estaban jugando y que era solo un farol. Qué bueno que no juega al póker esta mujer. Incluso me dijeron que sabían que ella se aprovecharía de ellos si le daban la más mínima oportunidad. Así que decidieron cortar el problema de raíz. La razón por la que me pidieron ayuda fue porque se sentían mal por el niño. Sabían que yo podría ayudar al niño mientras establecía límites firmes con Lorena. Además, por alguna razón extraña, pensaron que yo podría influir e inspirar a Lorena a retomar su carrera. Todo lo que querían de mí era que la guiara y le brindara algo de apoyo para que al menos el niño estuviera cuidado. Les recordé que todavía no quiero saber nada de Lorena. No es mi problema que haya quedado embarazada. Darle apoyo sería inútil, porque nunca cambiará si la gente sigue ayudándola a pesar de que no ha puesto nada de voluntad de su parte. Sé que el niño es inocente, pero tampoco sería justo que yo ayudara a mi hermana después de todo, solo porque quedó embarazada. Mis padres finalmente entendieron mi perspectiva y se disculparon por tratar de involucrarme. Intentamos pensar en soluciones, pero realmente no pudimos encontrar una manera de ayudar al niño. Tomé en cuenta todas sus sugerencias y decidí tener una pequeña reunión con mi hermana. Llamé a mis padres y les dije que necesitábamos tener una especie de reunión familiar para resolver este problema. Tenemos que intentar hacerle ver a Lorena que no puede depender de los demás para criar a su hijo, y que necesita asumir algo de responsabilidad en esto. Más precisamente, toda la responsabilidad. Sé que probablemente no sea una buena idea involucrarme en esto, pero no puedo dejar de pensar en el destino de mi sobrina o sobrino. No importa qué, el niño es un miembro de la familia y está conectado a mí. Mis padres están fuera de sí de preocupación y culpa. Es su nieto también. Sabemos que Lorena definitivamente no es una mujer muy inteligente. Así que tenemos miedo de que tome un mal camino si la dejamos sola nuevamente. Si es una mujer adulta, y es responsable de las consecuencias de sus propias malas decisiones. Pero aquí hay un bebé involucrado. Algunos de ustedes han compartido historias aterradoras sobre cómo tuvieron que hacer muchas cosas malas por desesperación, porque no sabían cómo sobrevivir con un hijo. Definitivamente no quiero que mi sobrina o sobrino esté en esas situaciones. En cuanto a mi hermana, esa es otra cuestión. He recibido demasiados mensajes directos preguntándome cómo fue la reunión. Así que voy a hacer una actualización aquí para que sea más fácil. Espero que todos los que querían saber lo que sucedió puedan leer esto. Espero que esta actualización les sea útil. La reunión familiar nos dejó claro que Lorena no tiene intención de cooperar ni aceptar nuestras sugerencias. Mis padres y yo nos sentamos con ella la semana pasada. Lorena estaba ansiosa por hablar con nosotros, y por su actitud, parecía segura de que la aceptaríamos de vuelta sin problemas. Incluso puede que esperara una disculpa de nuestra parte. Creo que pensó que mis padres simplemente la dejarían regresar a casa y que yo también contribuiría con sus gastos, pero no fue lo que encontró. Por eso, cuando le propusimos un plan con varias condiciones, su reacción fue de sorpresa y enojo. La idea era que Lorena pudiera quedarse con mis padres mientras encontraba un empleo. Mi madre se haría cargo del bebé una vez que naciera, para que Lorena no tuviera que preocuparse por su cuidado. Una vez que consiguiera un trabajo, tendría 3 meses de margen antes de empezar a pagar alquiler a mis padres. Esto era para evitar que repitiera lo que ya había hecho antes, dejar el trabajo a los pocos meses. Además, tendría que contribuir con los gastos del supermercado y, cuando su hijo cumpliera 1 año, debería mudarse y encontrar su propio lugar. Mi madre seguiría ayudando con el niño, pero la responsabilidad total recaería en Lorena. Si te preguntas cuál sería mi papel en todo esto, la respuesta es ninguno, solo serví de intermediaria. Mis padres y yo creíamos que estábamos siendo más que razonables con ella. Pero Lorena no lo vio así. Lorena estalló en cólera y comenzó a gritar, acusándonos de haber planeado arruinarle la vida, como si convertirla en una persona responsable fuera algo terrible. Llegó al punto de exigir que la reunión hubiera tomado un rumbo completamente diferente para ella. Hicimos todo lo posible por mantener la calma, pero lidiar con mi hermana en este momento es casi imposible.
Al final, salió furiosa de la casa y nos amenazó con impedirnos ver a su hijo si no hacíamos lo que ella quería. Mis padres están desconsolados y confundidos. Honestamente, creo que han sido bastante generosos con su oferta. Pero Lorena decidió rechazarla y, en lugar de reflexionar, ha redoblado su postura. Nadie le va a enviar dinero solo para que nos deje ver al niño. Especialmente yo. Ni siquiera sabemos dónde está viviendo ahora. Y sigue negándose a hablar con nuestros padres a menos que aceptemos hacer lo que ella quiere. Está tratando esta situación como si tuviera rehenes. Yo ya me rendí. Me duele pensar en la vida que tendrá su hijo, pero en este punto no hay nada más que pueda hacer. No voy a darle dinero ni a involucrarme más en esto. Gracias a todos los que me ofrecieron consejos y orientación sobre este problema. Pero parece que este es el final. Actualización. Si están leyendo esto, entonces la anterior no fue la última actualización. Sin embargo, con lo que tengo para contarles, sería muy cruel de mi parte dejarlos sin esta información. Prometo que será breve pero también bastante impactante. Mi hermana intentó vender a su futuro bebé. No es que haya publicado un anuncio en internet para probar el mercado, pero sí se acercó a uno de nuestros primos, quien, junto con su esposa, no ha podido tener hijos, y básicamente, se lo ofreció. Al principio, nuestro primo pensó que Lorena simplemente quería dar al bebé en adopción, pero ese pensamiento quedó descartado cuando ella le pidió a cambio $5,000. Nuestro primo, por supuesto, no aceptó nada de esto. En su lugar, vino corriendo a contarnos lo que había ocurrido, porque, además de la oferta que ya era bastante preocupante, dijo que vio a Lorena en un estado realmente alarmante. Tenía la piel del rostro muy deteriorada, como si estuviera enferma o pasando por algo muy serio. Como hemos cortado contacto con ella, o ella lo ha cortado con nosotros, dependiendo de cómo quieras verlo, nadie sabía absolutamente nada de su situación hasta este momento. Esta es una actualización inquietante. Y por el bien del bebé, seguramente volveré a escribir si surge algo nuevo con respecto a Lorena o su hija. No los dejaré sin noticias, aunque sinceramente desearía que esta fuera la última actualización. Han pasado muchas cosas en estos largos meses, así que esta será una actualización un poco extensa. Antes de empezar, quiero tranquilizarlos. La bebé está bien y sana. Ahora sí, les contaré todo lo que ha sucedido con Lorena. Mi hermana fue arrestada después de una serie de eventos, y ahora ha sido liberada. Fue detenida por intentar vender drogas. Ni siquiera vender, aunque también lo ha hecho. Lo peor de todo es que incluso consumió durante el embarazo. Sabemos esto porque ella misma lo confesó como parte de su acuerdo para ingresar a una clínica de rehabilitación. Dijo que solo había fumado, pero el juez le exigió que fuera internada por un tiempo. Solo después de demostrar que estaba realmente recuperada, pudo evitar tiempo en la cárcel. Antes de eso, también intentó vender contenido en internet, pero no debió haber tenido demasiada suerte, porque luego pasó a su segundo emprendimiento. Ahora ha salido de la clínica y se encuentra en mejor estado, aunque todavía no nos habla, ni tampoco le hemos pedido que lo haga. Yo creo que está bien así. No sé si puedo decir lo mismo de mis padres. Lo único que realmente me importa en todo esto es mi sobrina, y ella está bien, seguramente porque no está con Lorena. Después de todo lo que sucedió, Servicios de Protección Infantil intervino. Mi sobrina fue entregada a nuestro primo y su esposa para que la cuidaran. Con el tiempo, Lorena tomó la decisión de renunciar como madre y firmó los papeles para darla en adopción. Esta vez no pidió dinero, porque eso no habría sido bueno para su caso. Creo que el hecho de haber dado a su hija en adopción influyó en que el juez le perdonara la condena en la cárcel. También fue necesaria la firma del padre biológico, pero él no lo pensó dos veces antes de aceptar. Así que ahora mi primo es oficialmente su padre, y mi sobrina ha quedado dentro de la familia. Creo que es suficiente para decir que este es un buen final para todas las personas que me importan.